Dato interesante es que la economía parece estabilizarse, encontrar un piso de donde empezar. Ahora sí, vas a necesitar varios meses de crecimiento para que la gente ¿Cuánto lo dice siente. Ferreres que creció en mayo interanual? 1,9. ¿Qué, mayo a mayo? Mayo a mayo. Mayo. Y es un buen número ¿Cómo estaba? y te muestra una mejora respecto de abril. Ahora, el dato de balanza comercial, lo más destacable es el giro que se dio con el tema de se dejó de importar gran cantidad de combustible y se exportó. Esa vuelta es lo que permite que Argentina pueda cerrar el año sin tener que gastar un peso más en importar combustible. ¿Y por qué el consumo sigue cayendo? La consultora Kantar dijo que bajó un 6%. ¿Por qué el consumo sigue sin subir? Porque esta crisis, lo más grave, y por eso el mal humor social, lo que planteaba Dipache está muy bien, es que lo que sufrió más es el consumo. Esta crisis, en términos de economía en general, todo sumado, es una crisis similar al 2014. ¿Pero por qué duele más? Porque el consumo se desplomó, porque el salario, obviamente, el trabajo no acompañó. A ver, Miguel, pero... Salario y trabajo. Yo creo que la economía está quizá ensayando una pequeña recuperación, pero todavía en terapia intensiva, quizás saliendo, le están sacando el respirador artificial o todavía lo tiene puesto, con las tasas de interés bajando, pero todavía en niveles muy, muy altos. Y no olvidemos una cosa, todo lo que está armado a lo largo del 2019 tiene un único objetivo y es llegar a las elecciones con algo de chances, que ya es bastante milagroso que con 3 años de 4 de gobierno en recesión todavía estemos discutiendo si este gobierno tiene chances electorales. Pero fíjate que cuando termina eso, vos no podés continuar con una tasa de interés tan alta. El Fondo Monetario no te va a seguir dando los dólares para que defiendas el tipo de cambio. Así que la economía a partir de octubre también puede empezar a sufrir otro tipo de consecuencias porque no se han hecho ningún siguiendo cambio lo que de decís fondo. vos, te repregunto. Las tasas altas, ¿hasta cuándo van a seguir? Las tasas altas, buena parte de la respuesta va a tener que ver con lo que pasa con el dólar, porque tampoco podemos celebrar con que el dólar haya bajado ahora en los últimos 30 días. Obviamente es positivo, pero es muy difícil, es muy difícil decir que terminó el ciclo, ¿no? ¿Qué Si las significa, tasas- Fabián? ¿Qué significa que las tasas de 70 a 50. No, 60. No, yo digo que de 70 yo bajen a 50. no lo veo que el gobierno pasa? asuma. Yo no creo que el gobierno asuma ese riesgo de bajar la 50%. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que te vuelva a disparar de vuelta el tipo de Bueno, cambio. entonces... Entonces, estamos pero con bueno, un pero- motor, amigo. Es que entonces Es lo no que están estamos en pensando, ningún están lugar. pensando en Es que términos entonces no electorales, estamos no en términos- Moyano. Es que entonces no estamos en ningún lugar. Y fíjate una cosa, en realidad, el problema inflacionario que puede ser, ha bajado, estamos discutiendo de 3,4, 3,1, sigue siendo una inflación altísima, pero hasta tanto el Banco Central no resuelva el problema de las LELIQ, el problema lo seguís teniendo y te sigue creciendo. En el acumulado de intereses que va a pagar de acá a las elecciones, se suma más o menos 8.000 millones de dólares de Ahora, intereses Miguel, de las LELIQ. Ahora, Entonces, pero volvemos eso al es tema un- de la tasa. Eso que es lo un que, problema, pero la al tasa que es lo produce mismo. está bien, pero ¿se sabe algo que se va a hacer con esa tasa? Ahora ¿No tiene que haber una definición esta semana? El Banco Central va a anunciar en el próximo comité cuál va a ser el piso de la tasa de julio. De este ahora mes es fue 62, 62, claro. ahora veremos si baja. La idea es que no baje mucho porque hay que tener en cuenta que el 11 de agosto está el resultado de las PASO. Mi respuesta es que no Con se el sabe resultado de nada. las PASO, yo te puedo decir dónde va a estar el dólar el lunes y dónde va a estar la tasa el lunes. Sin ese dato va a ser muy difícil poder anticipar. Entonces es muy difícil decir, porque es como decía Débora, si la diferencia son 9 puntos, todo diverge hacia la fórmula de los Fernández. Y si la diferencia es de 4 puntos, ¿por qué era los Fernández? Porque si la diferencia es de 9 puntos, tenés una escalada del dólar, tenés un rebrote de la inflación y eso vuelve a favorecer a los Fernández. Tenés una diferencia de 3, 4 puntos, el dólar quizá se achata todavía más y le aumenta las chances a Macri. Así que, en definitiva, lo que pase con las PASO va a impactar en el dólar, va a impactar en la inflación y va a impactar en las expectativas. Así que una pregunta, Miguel. son más relevantes que nunca. Nosotros tenemos 4.500 millones de superávit en lo que va del año comercial respecto del año pasado y 4.500 millones menos de lo que era importación. Es decir, que hay 9.000 millones de superávit respecto del año pasado. La pregunta es, ¿con esos 9.000 millones alcanza para tirar hasta fin de año? Lo que pasa es que también dependés de otras Sobran. cosas, como por ejemplo... Sobran. Sobran dólares este año de la balanza comercial. Más Es un la caída de la Dieron demanda 90 estacional de empleados dinero. en Yo una te digo que Argentina necesariamente, año porque va a depender, discúlpame que le dé mi respuesta. Mi respuesta es que va a depender de las chances de éxito del gobierno para renovar las LETES, porque de vuelta, si en las PASO te da que los Fernández están muy adelante y el gobierno no puede refinanciar las LETES, esa plata la va a tener que poner él, le va a ser difícil mantener al dólar.
Así que puede ser o no puede ser suficiente porque dependés de muchas otras piezas para llegar a ¿Cómo le tener una explico conclusión. al trabajador que hoy en Misiones perdió su trabajo en una subsidiaria de Nike, hoy 90 nuevos despidos? ¿Cómo le explico? Todo esto influye en que no tenga trabajo, en que no se produzca nacionalmente, en que caiga la industria textil en manos de los No se lo puedes explicar, no lo puede entender. ¿Qué va a hacer? El tipo no tiene trabajo. ¿Qué explicación le querés dar que a él le resulta satisfactoria? Y la posibilidad de volver a que le puedan conseguir dar a los trabajo. economistas que me hablan de tasa, Lo que de pasa dólar, es que la respuesta, vos estás pidiendo una respuesta de corto plazo cuando tenés esa un problema de fábrica largo cuando plazo. se fundó. El problema es que en Argentina se planteó, en vez del camino que hoy estás teniendo, que es minería, el agro de siempre y vaca muerta, se planteó fabricar zapatillas en Argentina y no se Pero fabrica también en ningún lado cerraron del mundo, fábricas de salvo- alfajores, cerraron Para otras terminar de fábricas. hablar, No, pero obviamente que Acero. tenés fábrica de alfajores cerrando, hay otras que no, pero lo importante es entender que la fábrica de zapatillas que cerró la de Puma la otra vez Sí. y ahora la de Nike Sí. es porque fue un modelo equivocado del anterior. Ok, entonces, ¿cuál es el modelo correcto para un país como Argentina? Minería, agro, Ah. O sea, vos vaca sí que en la plata muerta, se energía vaya. En renovable. Esteban Y que la Echeverría guita se tenés que vaya. abrir una minería. O Y sea, que en la Esteban plata se Echeverría vaya. Ruta No, 4. ¿Usted estuvo en los Andes últimamente para ver lo que hace la industria minera con nuestra cordillera? ¿Sabe lo que está haciendo la industria minera con la cordillera? ¿Vos sabés la producción? Sí, ¿Vos yo sabés? crucé los Andes a caballo. Le Mira, puedo no me garantizar interesa, pero algo. de minería Le eso puedo no garantizar sabía algo. Están ahora. destrozando No sabíamos. Igual, ríos. Ernest, Están todos destrozando los candidatos ríos. son No te a favor de la gusta. minería. No te Nosotros gusta, somos Chilota. minería. No se entiende. Perdón, voy a tener que intervenir. Conocé tu país para poder hablar. No, pero me llamó la Conocé atención tu que país, cruzaste sabés lo los que estás Andes haciendo como con San Martín, ríos. loco, no, Vas a pero no te dejar un pongas país tan inusable. dramática, Ernestina, En no te 15 pongas tan años no vas a poder dramática. tener Te hice un ni agua. chiste, te Está hice un todo bien, yo chiste, te te contesto hice de un verdad. chiste. Para Bueno, vos es un chiste, son para mí es miseria, a verdad. partir de hoy. Para mí No, está no, desapareciendo dale, recursos dale. naturales Esos datos- en manos de Bueno, gente que espera, lo explota espera, la bueno, tierra. bueno, ya está, ese Esa debate ya- explicación queda muy bien, parece una defensa muy así vívida de los recursos, pero es equivocada. Te voy a decir por qué. Chile tiene la misma cordillera y produce 20 veces la cantidad de cobre que produce la Argentina. Y la Argentina Sí. está totalmente déjame terminar, por favor. Sí. Está totalmente subdesarrollada en términos mineros y hoy la minería no tiene el impacto ambiental que tenía mucho antes. Y además es falaz esto que vos decís que cuando se genera la minería es solamente extractiva y se llevan la plata. Yo Que no la dije plata eso. se vaya o venga, Yo no va por dije otro eso. camino. No tiene nada que ver. Yo no dije tiene- eso, pero usted, si dijiste está hablando que- de la industria del dijiste que cobre, la sabe llevaba. perfectamente- Porque que la plata se vaya o se quede depende de las condiciones que Eso es lo ponga que- Argentina. Y las No, condiciones y de que los impone arreglos que Argentina. tengan las mineras con los las países. condiciones que impone ¿Cómo que Argentina. no? Yo te voy a dar algo que. Y Déjame de las terminar. condiciones que Te voy a dar pongan algo que los te va a gustar. países. En los últimos 4 años no vino ningún dólar genuino de inversión. Pero ¿Seguro? ¿sabés por qué? Pero probablemente no tengas la razón que yo creo tener. Porque en realidad en la Argentina no es nada conveniente invertir. No ha sido y no lo sigue siendo por impuestos, por costos Estoy de laborales, acuerdo. por despidos, por No, juicios. costos laborales no. Entonces Claro. vos tenés Quería esos agregar problemas de una cosa. fondo Segura que que tenés que costos Quería agregar resolver. una cosa Dale. respecto a la minería. Yo creo que hay que cuidar muchísimo más los recursos naturales. Yo recuerdo cuando la expresidenta Cristina Fernández Kirchner vetó la ley de glaciales que Totalmente de acuerdo. había sido votado por unanimidad en el Congreso de la Nación. Pero sacando la minería, dejándola de lado, hay algunos proyectos, algunas medidas que ha tomado el gobierno que han sido exitosas, como por ejemplo el tema con los autos, ¿no? En los primeros 15 días de este mes aumentaron más de un 25% la venta de autos respecto del mes anterior completo. ¿Qué otras medidas Carolina, de este tipo tendrían no. que tomarse La para medida de hacer- los autos, la medida de los autos para que que, fue esa- exitosa. para que se revierta la Sí, tendencia pero la que medida de los ya se autos viene que fue revirtiendo? exitosa, en definitiva, es subsidiar a un sector automotriz que en definitiva le vuelve con más impuestos que pagamos todos los argentinos al comprar un auto, que tenés 50% de impuestos cuando compras un auto. Es una locura. Y autos ¿entiendes? importados, Habría- muchos de ellos. Vos lo que proponés Importado entonces cayó es como que se 58%. bajen los impuestos. Pero claramente, Y claro, porque lo que termina haciendo es Por eso pregunto qué y medidas. subsidiando a la clase alta. Encima Branca subsidiando a la te quiere clase alta. preguntar. Branca. No, primero algo de Carolina. No, es falso, es una medida para tratar de recuperar ¿Cuál? la de las automotrices. Han Sí. cerrado prácticamente casi todas las marcas, han suspendido obreros y han cerrado fábricas. Está en crisis las Está en fábricas crisis y automotrices. por eso sí, te digo, claramente. está bien, pero es Esta una es buena una noticia medida que mínima aumente para más del tratar de recuperar la 25%. venta. Ahora, la Un pregunta... reato en silencio. La pregunta es, sobre todo para Dipache, Estoy que tal vez el más equilibrado de los tres. ¿Por qué los...? No, porque tenemos acá al optimista de Cambiemos y algo... Gracias. Está un poco arrepentido. califica, y chicos, ve bien siempre eso. acá. No, por eso ¿Vos quiero te sentís preguntarle... cerca de Boya? Él califica. No, de Dipache. De Dipache. De Dipache, el más
el más centrado. Pero pregunto, ¿por qué la permanente, permanente amenaza? ¿Por qué Damián? No, y Altano lo quiero montar. No, les pido disculpas, que yo les pido disculpas. Gracias por estar. No, es como un primo hermano, Altano. Pero voy a esto, Damián, ¿por qué permanentemente se amenaza en la política, con la economía, de si sube Cristina, si gana Fernández de Fernández, va a pasar esto con el dólar, va a pasar esto con los mercados, cuando fue un fracaso rotundo? O sea, digamos, no es que si gana Macri va a ser la panacea o va a ser... ¿Cuál es la pregunta? Eso, ¿por qué se amenaza permanentemente con los resultados electorales? Si esto es un desastre, el dólar 46, 45... Yo creo que digo porque Fernández no está siendo convincente que va a ser cuando asuma, porque la realidad que vos tenés una debilidad fuerte respecto de un pago de la deuda importante, y la realidad que no es convincente decir cómo lo voy a pagar, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a subir. ¿Tendría que ser al revés? Pará. Si gana Macri va a pasar todo lo que pasó hasta ahora. Bueno, ese es el miedo, ¿no? Que vuelva si vuelve Cristina se normalizaría todo. El mercado, respecto de esa previsibilidad de Macri, cree que Macri va a hacer muchas de las cosas que va a tener que terminar haciendo también Fernández. Esperen, ¿Se entiende? Lo va a condicionar el mercado. Quiero seguir la lógica de la pregunta y quiero seguir la lógica de tu respuesta. Ustedes los tres coinciden en que uno puede estar de acuerdo o uno puede no estar de acuerdo. Que parece que se sabe qué haría Macri en economía. No queda claro. A mí no me queda claro. No. ¿A vos te queda claro? Sí. Dijo esto. ¿A vos te queda claro? Me queda más claro que Fernández. A vos no te queda. Pará, 2-1. Ahora viene la pregunta. Promete ciertas reformas que no sé si las va a hacer. Pará, la pregunta es esta. ¿Ustedes tres tienen claro que va a ser Alberto Fernández si es presidente en materia de economía? El modelo de Alicia Kirchner en Santa Cruz, un ajuste fuertísimo, no tiene espacio. Sí. Bueno, los kirchneristas saben. Acá tenés un dato. ¿Vos tenés en claro qué haría? Yo creo que no dicen lo que van a tener que terminar haciendo. ¿Tenés en claro? Me da lo mismo lo que diga porque no sé lo que va a hacer, porque me parece... Bueno, entonces, acá tenemos, vos mismo dijiste, Diego, vos mismo dijiste que son tres economistas, vos lo definiste tres economistas diferentes. Son políticos, no si tres economistas diferentes, cada uno con su opinión, han coincidido los tres en que no saben que es Alberto Fernández, lo que deberá hacer, no porque lo digamos nosotros, pero alguien en esa campaña es dar algún punto de completo algo. De completo algo que cierra perfectamente lo que decís. Para, completo algo. Perdón. Hagamos una cosa, en vez de hacer campaña. No es campaña, Pablo, está bien la pregunta. No es campaña, Pablo. Dejá de hacer campaña vos por la tercera posición. No, está bien entonces, no jodas. No, está bien. Perdón. No, está bien, entonces dejá de hacer campaña por la tercera posición. Bueno. Yo no hago campaña, está bien. ¿Alguien cree que ganando Fernández vamos a tener merluza para todos, dientes para todos? No hay más reservas, no hay más populismo, no hay cómo gastar. ¿Y candidato qué va a hacer? El señor Nielsen, que es economista o cercano a Alberto Fernández, ¿qué dijo? Promete lo mismo que va a hacer Macri o lo que va a hacer Lavagna. O salvo 2015, del Caño. Prevé reforma laboral y previsional. Argentina es un país fundido y el que no sepa que hay que hacer una reforma. El señor Nielsen en los medios de comunicación. Es un déjà vu. Busquemos esto. ¿Qué página es? Esto es de noticias y está impactado en todos lados. A ver, busquemos. Nielsen, el título es... La expliquemos porque la gente no lo sabe. Nielsen, espera que leo el título. Señor, pero esto es ya lo hicimos Nielsen, economista de Alberto Fernández, prevé reforma laboral y previsional. Pero lo dijo también en Twitter, lo puso a fines del año pasado tuiteó que Macri se había quedado corto con el ajuste. Guillermo Nielsen. Eso es impreciso. Yo quiero ir a otro tema y volver a la pregunta. No es la palabra, pero bueno. La campaña Fernández y Fernández está falta de certidumbre económica. ¿Eso sienten ustedes los tres? Yo la certidumbre que entiendo... Yo tengo la certeza. La certidumbre que entiendo es sobre todo control de capitales, que tienen la idea de volver a controlar. Hay distintas maneras de controlar, pero es de vuelta intervencionismo en la economía. Eso lo dijo Pichetto, lo dijo bien. Intervencionismo en la economía, eso Álvarez Agis habló de controles. Bueno, ¿vos cómo lo ves? Vos sos el que planteó el... Espera. Vos sos el que planteó... habló de controles. Esperen. Son distintos tipos de controles. Vos sos el que planteó que no sabías que planteaba Fernández. No, yo creo que no está claro, creo que no tiene claro el referente. No sé si va a ser Guillermo Nielsen. Obviamente para mí tampoco. Para mí no es una autocandidatura. ¿Cómo saber qué van a hacer? Bueno, pero no planteemos. Aparte, economía no lo veo, en todos los países. No lo veo a Guillermo Nielsen en ese partido. No lo veo, porque su postura es diferente. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Manuel Álvarez Agis, que fue el viceministro de Kicillof, y en la charla, cuando vos vas dialogando, muchas de las posturas que plantea son razonables, atendibles. El tema es quién gana en esa pulseada política, porque si implementa el plan o lo que comunica Álvarez Agis, por lo menos en el mano a mano, es una cosa. Pero después cuando lo bajás... ¿Y es qué? Y es un hacer ajuste. Un resumen de 30 segundos, si se puede. Es un ajuste, es conservar el superávit fiscal. No hablo reato todavía. Yo lo conozco bastante a Nielsen, es lo que él piensa, hacer una reforma, es lo que piensa generalmente
mucha gente y no solo los partidarios del mercado. Menos del Caño. No, hay otros que no. Entonces, no se sabe bien quién va a conducir la política económica si gana Alberto Fernández. Si él puede meter un candidato, yo creo que es Nielsen. Pero yo no sé si él va a definir un área tan sensible como la Nielsen economía. no va a hacer lo que Nielsen Lo quiere define hacer él, tampoco. claro. Seferino, ¿lo define él o lo define la Cámpora? Claro, por eso. Si lo define la Cámpora, Cristina. tenemos otro personaje. Alberto ahí. dijo que él decía el gabinete, señores. Eso dijo ayer. Alberto Perdón, pero Fernández. sí está claro algo que va a hacer Fernández y ya lo dijeron, que es un país con un modelo de producción, de industrialización. No, pero son generalidades. No, ese no es lo mismo. Este gobierno no lo hizo. Decir el periodista que es el no error. quiere Este gobierno no lo Cata hizo. no habló. Cata No quiere todo decir dice nada. de eso. Hoy estuve hablando con todos los equipos de campaña de los distintos espacios, les pedí sus plataformas. ¿Encontraste equipos de campaña? Bueno, poco. Les pedí ¿viste? las plataformas de las No es un tema menor ese. No Muchos es que no están sobran definidos. equipos de campaña. Poco, mira, te voy a decir. Sí. Solamente los Fernández, ese espacio y el espacio de Cambiemos Ahora, Vamos Juntos, me dieron sus plataformas para las PASO que son bastante laxas y generales, dicen que las van a profundizar. Significantes vacíos llenos de generalidades. Yo estoy preocupada y les quería preguntar a ellos, estoy leyendo la parte de estabilidad macroeconómica. ¿De quién? De Cambiemos. De Juntos por el Cambio. Porque me preocupa mucho el tema del trabajo, el cierre de empresas, qué va a pasar con las ¿Y qué pymes. dicen? Acá ¿Qué ellos dicen? lo que dicen, obviamente es una generalidad, Léelo. dice, como cualquier país que quiere crecer de modo sostenido, Argentina necesita una macroeconomía estable, Obvio. equilibrar su presupuesto público y generar condiciones regulatorias y fiscales para crear empleo formal e iniciar un proceso consistente de reducción de la pobreza, algo que no hicieron hasta ahora. La pregunta es, con este camino que dijeron que lo que van a hacer es acelerar más estas generalidades, ¿cómo se crea empleo en esta situación? Yo creo que el próximo gobierno va a tener que ser injusto en una medida importante. Mañana es el Día Nacional de las Pymes y yo creo que los microempresarios no pueden sostener la carga tributaria actual. No. En los últimos 5 años, el 39,7% de los microempresarios cerraron en Argentina, abrió el 38,7%. O sea, tenés una pérdida importante de microempresarios que son los que mayor volumen generan trabajo en nuestro país. Claramente va a tener que ir, además muy contentos. de continuar con el ajuste fiscal, a bajar impuestos a ese sector que es el que mayor empleo puede generar. Y tenés que sustituir empleo con riqueza en el sector privado por planes sociales inmediatamente. Pará, que iba a elogiar, justo me lo cambiaste ahora. Iba a elogiar el graph. El graph decía, poneme el anterior, Mudo. Está bien, Economía al Rojo Vivo también está bien, pero el anterior me encantaba. El plan económico de los candidatos. No Acá, existe. mira, tengo también el de Cambiemos. Perdón, si querés. Pilauta. Señores, No si vos le existe. contás Y un plan aparte te dijeron, económico, no te vota Gracias, nadie en un Vilo. país fundido. Bueno, eso es lo que ya dijeron ellos, ¿no? Que Sí, si hubieran estamos de- dicho... estamos de acuerdo, señora. mi amor. En un país Pero fundido. quiero decir algo con respecto a la carga laboral que el señor hablaba, el señor. Tengo una pyme y no es el costo laboral el problema. Si yo vendo mucho, a mí tener empleados en blanco no me molesta. El tema es que no vendo. Ese es el problema. Buen punto O sea, también, claro, muy bien, buen porque punto. se está diciendo, y Ahora, a lo que voy a decir es que no sí. se ayuda a las pymes a tener Bueno. una mejor competitividad Ahora, hago por la una- carga hago una pregunta tributaria. para- pero no tiene que ver con Disculpame, empleados. Disculpame, yo creo que tendría que haber, No, yo creo que tendría por que haber favor. un monotributo pyme, por ejemplo. Yo coincido Una con- simplificación Totalmente. a las empresas de 10 A mí. empleados. Qué bueno. Totalmente. Yo hago- Muy bien, pero no es porque el costo laboral el problema, es la no venta. Es uno de esos. No, juicios. si yo Bueno. vendo bien, no me preocupa Si mi vos costo querés tener laboral. razón, está bien, es tu opinión. ¿Qué querés que haga? No te voy a convencer. Ahora, una Ese es un reforma tema. impositiva- Los juicios laborales es otro. Claramente, la presión tributaria es uno que es. Para mí es la principal. Ahora, Se pero puede. traducime presión tributaria, porque yo te la traduzco y te voy a decir algo que no te va a gustar. Sí, ¿Querés pero bajar puede la hablarme tranquilo. No, está bien. Perdón. Yo la hablé tranquila. Si bajar la presión tributaria quiere decir que vas a tener que bajar gasto público. Y ahí no sé si vas a estar tan de acuerdo. Porque quiere decir que de alguna forma va a haber que sacar gente que está trabajando en el Estado. Porque no hay otra forma de bajar la presión tributaria. Porque claro, vos querés bajar los impuestos, pero no querés las consecuencias. Pero no, ¿quién dijo que no? Yo creo que el Estado está sobredimensionado, está recontra Fantástico, entonces te leí sobredimensionado. mal. Pensé Bien, que estamos eras de acuerdo, una, están de acuerdo. pensé que listo. eras una Puedo hablar con estatista. No, Jacobe. para nada. Bueno, si lo fantástico. fuera, es una decisión de ella. Si lo fuera. Está bien, pero ¿Cómo le va, estoy- Jacobe? estaría en desacuerdo. Un candidato a esta altura del partido, porque cada vez que hablaste dicen no comenzó la campaña, ¿viste? Es la frase de moda. No, ¿cómo me preguntan eso? Si no comenzó la campaña. Bueno, La campaña nunca terminó. pues yo creo lo mismo que vos. Desde los últimos años del kirchnerismo. Yo creo que estamos nunca terminó. Al palo, Sí. incluso en los años no electorales. Coincido. Pero viste que te contestan, la campaña no comenzó. Sí, bueno. ¿Qué van a hacer los candidatos de acá al 11 de agosto? No saben lo que van a hacer de acá al 11 de agosto, ni saben lo que van a hacer los próximos 4 años. Es todo chamullo. Es genial.
Jacobe. Pero no te parece... Pero- como que- Listo. Cambia el ¿No te parece, zócalo. Jorge? Cambia el zócalo. Pregunta, ¿no te A parece? partir de Vamos a hacer mañana lo que arrancamos puedan. intratables deportes. No. Vamos a hablar de deporte durante 2 horas. No, el tema es que Mirá, van a este hacer es lo un que país- puedan. Esperá, déjenlo Este es un terminar. país donde se mueren los cerdos en China y se cae el precio de la soja. Este es un país donde se cae la construcción en Estados Unidos y por una serie de carambolas te comes el efecto tequila y el 2001. Este es un país que depende de la lluvia. Entonces, asignarle a un presidente argentino la capacidad de resolvernos la vida para mejor o de destruir todo, ambas son conceptualizaciones por lo menos infantiles. La idea de que si vuelve Cristina todo va a ser maravilloso y la idea de que si vuelve Cristina todos vamos a morir, ambas son dos ideas infantiles. Sí, pero- Ellos no te pueden decir qué es lo que van a hacer porque no saben qué es lo que van a hacer. Ahora, Van a escribir una serie de Jorge, ¿no propuestas. te Esperen porque Jacobe vuelve a un concepto que acá dejó el otro día el señor Chiche Heblum. Cuando debatíamos de Moyano, Chiche planteó, ¿quién tiene más poder en Argentina? ¿El presidente o Moyano? Se armó un gran debate, no quedó nada en claro, pero quedó. Jacobe está diciendo que un presidente argentino hoy, no lo digo por Macri, lo digo en general, Cualquiera. La capacidad ¿no tiene el operativa poder que que un presidente argentino tenía hace 30, 40, 50, 60 años? no tiene todos los botones que creemos que tiene para transformar la realidad. La mayor parte viene dada por cuestiones No que llueve, no puede termina dominar. el campo. No, lo que dijo de la lluvia no tengo cómo Dependemos contraargumentarle, de tiene Dios. razón. Está bien, pero vos podés prever la lluvia con 9 meses de anticipación, porque gracias ¿Por a qué Dios... se cortó la luz hace...? No, está bien, pero- No, tenés ¿Por qué los se cortó la radares. luz Pero hace no 6 sé si meses? yo no digo que- preverla, No porque No igual sabemos se por queda qué sin se está bien, cortó la yo luz. no digo que no todavía. se puede prever. No sabremos nosotros. Imagino Hace que el 10 días presidente se cortó y no sabe. nos Yo no digo que no nada. se puede prever, ojalá los presidentes tiempo no se y puede los predecir. políticos argentinos Prever el pudieran tiempo. prever. No A ver, se puede predecir. Moyano. Sí. Digo que no Desde se el puede punto de vista ¿Qué controlar. opinas de esto que dice él, que los presidentes no A mí tienen me tanto poder en parece una Argentina? lectura totalmente acertada. Acertado. Totalmente, porque además fíjate una cosa, lo que habla de la lluvia habla de la fragilidad de la economía argentina. Es una economía que depende de un cultivo, que No, es la pero- soja. Pero ustedes agregarle se el olvidan de un contexto pero ahí sí se internacional. puede hacer algo, Miguel, Agregarle perdón. el contexto internacional en un Estados Unidos que te aumentan las tasas y se te van todos los inversores. O sea, Está bien, es el concepto no de... solamente pero la se puede agregarle política, ejemplos sino a lo que el dice contexto Fabián, internacional. se puede- Ahora, perdón, la se puede responsabilidad de la pensar sequía, la lluvia y el contexto Una internacional. política Gobierno nada, agroindustrial la es política una nada. decisión política. Digo, una política agroindustrial para no primarizar que la Argentina sea o de servicios o vender el porotito de soja para los chanchos chinos.